¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el fascinante mundo del moldeo por inyección. El objetivo es súper claro, conseguir esa pieza de plástico perfecta. Y para eso tenemos que entender y, por supuesto, conquistar esos defectos comunes que se nos cruzan en el camino. Arranquemos con la pregunta del millón, porque antes de arreglar algo tenemos que saber a dónde queremos llegar, ¿no? Una pieza perfecta no es solo que tenga la forma correcta, no. Significa que es fuerte, que se ve impecable y que sobre todo funciona como debe. Ese es nuestro norte. Y la diferencia, bueno, salta a la vista. De un lado, la pieza ideal, medidas exactas, un acabado liso, sin una sola falla. Y del otro, la cruda realidad de muchos procesos. Esas molestas rebabas, piezas que salen incompletas, hundimientos. Estos son los villanos de nuestra historia, y hoy vamos a aprender a derrotarlos. Entonces, ¿cuál es el secreto para pasar de una pieza con fallas a una perfecta? Todo, absolutamente todo, se resume en una palabra: equilibrio. El equilibrio entre 4 elementos clave. Si están en armonía, tenemos calidad. Si no, pues aparecen los problemas. Y aquí están los 4 pilares. Primero, el material, la resina, su pureza, que esté bien seca. Segundo, la máquina, su fuerza, cómo controla la temperatura. Tercero, el molde, su diseño es crítico, el enfriamiento, la ventilación. Y por último, el proceso, los ajustes finos de velocidad, presión y tiempos que dirigen toda la orquesta. Un desajuste en cualquiera de ellos y ahí nace el defecto. Muy bien, vamos por partes. Empecemos por la raíz, por los defectos de diseño. Ojo, que estos son los más importantes y a menudo los más caros de solucionar. ¿Por qué? Porque el problema está literalmente construido en el ADN de la pieza o del molde. Un clásico de clásicos, los hundimientos, o como se les conoce, sink marks. Son esas pequeñas depresiones que aparecen en la superficie, casi siempre sobre las partes más gruesas de la pieza. Pasa algo muy lógico. El plástico, al enfriarse, se encoge. Y si no hay suficiente presión para rellenar ese huequito que deja, pues se hunde. Aquí tenemos 2 caminos. La solución rápida, el parche, es ajustar el proceso, subirle a la presión o al tiempo de compactación para meter más material a la fuerza. Pero la solución de verdad, la que previene el problema, es rediseñar la pieza desde el principio para que las paredes tengan un grosor uniforme. Otro gran enemigo que nace en el diseño es el alabeo, esa distorsión súper frustrante que hace que la pieza se tuerza después de salir del molde. La causa es como una guerra de tensiones internas. Distintas partes de la pieza se enfrían a ritmos diferentes y se contraen de forma desigual, y ¡pum!, la pieza se deforma. Para luchar contra el alabeo, la palabra mágica es uniformidad. Necesitamos que las líneas de enfriamiento del molde estén balanceadas, para que la temperatura sea lo más pareja posible por todos lados. Además, elegir un material con una contracción más baja desde el inicio puede hacer una diferencia gigantesca. Pasemos ahora a la siguiente arena. Dejamos el tablero de diseño y nos vamos a la acción, a la línea de producción. Estos son los defectos con los que los operadores luchan día a día, en tiempo real, en cada ciclo. Esta es la batalla que se libra en la máquina. Uno de los más obvios, ¿no? La pieza incompleta o short shot. Literalmente el plástico no alcanzó a llenar todo el molde. Las causas suelen ser muy directas. O no se inyectó suficiente material, o la velocidad y la presión fueron muy bajas para empujarlo hasta el último rincón. La solución, por suerte, también es directa. Lo primero, aumentar el tamaño del disparo para asegurarnos de que hay material de sobra. Luego, subir la velocidad y la presión para que el flujo mejore. Y claro, nunca está de más revisar que la compuerta por donde entra el plástico no esté tapada. Y aquí, justo el problema contrario, las rebabas. Esas laminitas finas de plástico que se escapan por las juntas del molde. Esto pasa cuando la presión del plástico es tan pero tan alta que le gana a la fuerza de cierre de la máquina y se abre una pequeña grieta por donde se fuga el material. Para arreglarlo hay que reequilibrar las fuerzas. O le bajamos a la presión de inyección para que el plástico no empuje tanto, o nos aseguramos de que la fuerza de cierre sea suficiente para mantener el molde sellado como una caja fuerte. A veces también hay que revisar si el molde ya está desgastado. Este defecto me parece fascinante por la física que hay detrás. Las quemaduras no las causa el plástico caliente, no, las causa el aire que se queda atrapado en el molde. La inyección comprime ese aire tan rápido y con tanta fuerza que su temperatura se dispara y literalmente quema el plástico que tiene alrededor. Es como un motor diésel en miniatura. Para evitar estas quemaduras, hay que darle al aire una salida.
La forma más rápida es bajar la velocidad de inyección, para darle tiempo de escapar por los respiraderos. Si eso no alcanza, la solución a largo plazo es, sin duda, mejorar la ventilación del propio molde. Muy bien, ya vimos diseño y proceso. Ahora vamos con el tercer pilar, el material. Porque a veces el problema no está ni en el molde ni en la máquina, sino en la materia prima, antes de que siquiera empiece el ciclo. A ver, 3 ejemplos clásicos. Decoloración. Puede ser contaminación con otro plástico. Delaminación, que es cuando la superficie se pela como una cáscara. Puede ser contaminación o incluso demasiado desmoldante. Y las burbujas internas, casi siempre es por humedad en el material que se convierte en vapor. Por eso, el secado y manejo del material es absolutamente fundamental. Bueno, ya vimos un montón de problemas y soluciones, pero ¿cómo enfrentamos un defecto nuevo sin volvernos locos y empezar a cambiar parámetros al azar? Para eso hace falta un método, un plan de ataque lógico, sistemático, para ser como un detective de plásticos. La secuencia es esta, y es clave. Primero, lo básico de lo básico. ¿El material está bien seco? ¿Las temperaturas son las correctas y no varían? ¿Está todo limpio? Créanme, muchos problemas mueren aquí. Si no, pasamos al paso 2, ajustar los parámetros del proceso. Y solo si eso tampoco funciona, es cuando hay que pensar seriamente que la causa raíz está en el molde o en el diseño de la pieza. Y para que quede todo más claro, aquí tenemos una pequeña guía de referencia rápida. Para los defectos más comunes, su causa más probable y la primera solución que deberíamos intentar. Hundimientos, piezas incompletas, rebabas, esto es como el botiquín de primeros auxilios para empezar a solucionar problemas de forma eficiente. Hemos hablado mucho sobre cómo apagar incendios, sobre cómo corregir problemas. Pero el verdadero nivel de maestría en el moldeo no es ser el mejor bombero, es evitar que los incendios empiecen. El enfoque siempre tiene que ser la prevención. Y esta frase lo resume todo a la perfección. El punto crucial es este. Invertir tiempo y recursos en un diseño inteligente desde el minuto cero, aplicando principios de diseño para la fabricación, siempre, pero siempre va a ser más barato y más eficiente que andar corrigiendo problemas sobre la marcha en la producción. Y con esa idea en la cabeza nos queda una última pregunta. ¿Qué es más crucial para el siguiente paso en este camino? ¿Dominar las reglas del diseño para la fabricación para prevenir errores desde el papel o volverse un experto en la ciencia de seleccionar el material perfecto para cada proyecto? Esa decisión sin duda define el próximo capítulo en esta búsqueda de la pieza perfecta.